La palabra doppelgänger viene del alemán y significa algo como doble caminante. Pero la idea es muchísimo más vieja que la palabra. En casi todas las culturas existe el miedo de encontrarte contigo mismo. No en un espejo, no en una foto, sino en la calle, con cuerpo propio, mirada propia y una intención que no puedes leer. Lo inquietante del doppelgänger es que no se presenta como un monstruo, se presenta como tú. Y eso lo vuelve una trampa perfecta. Porque tu cara abre puertas sin pedir permiso, confianza, costumbre, familia, amigos, recuerdos. Por eso, en las historias, cuando aparece un doble, el verdadero peligro no es que te ataque de frente, sino que te reemplace sin que nadie lo note. En el folclore europeo, ver a tu doppelgänger era una señal maldita. A veces se decía que era un presagio de enfermedad o de muerte, no como castigo moral, sino como si el universo te mostrara un aviso. Tu vida ya tiene una sombra caminando por delante. Otras versiones eran más crueles. No era un aviso, era una copia destinada a ocupar tu lugar. La estructura de estas historias suele repetirse. Alguien te ve primero. No lo ves tú. Te describen haciendo algo que tú no hiciste. Juran que eras tú, con tu voz, tus gestos, tu manera de mirar. Te ríes hasta que los detalles coinciden demasiado. Empiezan las pequeñas pérdidas. Una conversación que tuviste y no recuerdas. Un favor que prometiste y nunca prometiste. Un enojo que mostraste y jamás sentiste. Y entonces llega la sensación más horrible, que ya no eres el dueño de tu propia historia. Aunque la palabra sea alemana, la idea del doble aparece con otros nombres y matices. En Spentini existe el concepto del Bardover, una especie de eco que llega antes que tú. La gente escucha tus pasos, tu entrada, y luego llegas tú de verdad. No siempre es maligno, pero deja una sensación de destino, como si algo de ti se adelantara. En Irlanda y Escocia aparecen relatos del Fetch, un doble que se ve como tú, a veces como presagio, a veces como anuncio de desgracia. La clave es la misma tú, pero no tú. En algunas creencias antiguas se habla de un doble espiritual, una copia ligada al alma o a la energía vital. No siempre camina por la calle, pero existe la idea de que si se separa o si alguien lo manipula, tu vida se desordena. Lo que cambia es la explicación. Lo que no cambia es el miedo, porque no necesitas creer en fantasmas para sentir el golpe. Basta imaginar esto. ¿Qué pasaría si alguien con tu cara va por el mundo dejando pequeñas grietas en tu vida? ¿Qué pasaría si un día alguien que te ama te dice ayer me lo dijiste tú? Y tú sabes que no estabas ahí. ¿Qué pasaría si te pruebas a ti mismo y aún así la duda se queda? El doppelgänger convierte tu identidad en un terreno inseguro. Te roba lo único que normalmente nadie puede robarte: la certeza de ser tú. No me acuerdo en qué momento exacto empezó a sentirse raro. Eso es lo peor. Que al principio todo parecía un día normal con pequeños errores. Como cuando el mundo se equivoca tantito y tú te convences de que eres tú el que anda distraído. Fue un martes. Estoy casi seguro. Me levanté con prisa, café a medias, camisa planchada a la carrera. Y el tráfico de siempre. En la oficina me recibieron con 2 comentarios que no entendí. «Qué buen chiste el de la mañana», me dijo Sofía, riéndose. «¿Cuál chiste?», le contesté. Porque yo no había dicho nada. Ella me miró raro como si estuviera jugando.
Me contó que me había visto en la entrada, junto a los torniquetes, hablando con el guardia, bien seguro y con una sonrisa que a mí me pareció exagerada solo de imaginarla. Hasta me imitó, y lo hizo tan parecido que me dio pena ajena. Le dije que seguramente era alguien parecido. Era tu cara, respondió, sin dudar. Hasta traías esa misma manchita en la barbilla. La manchita no es una mancha, es una cicatriz vieja, fina, casi invisible, solo la notan los que me han visto de cerca. Me reí, porque ¿qué más haces? Me reí y seguí caminando. Me dije que Sofía había visto a alguien con barba parecida, que el guardia y ella habían mezclado recuerdos. Mi cerebro buscó todas las excusas que pudo, como si estuviera protegiéndome de una idea que no convenía tocar. A mediodía, el error creció. Mi jefe me llamó a su oficina con esa cara de no me hagas perder el tiempo. Me dijo que ya había autorizado el cambio de turno que yo pedí. Yo no pedí ningún cambio. Me giró la pantalla. Ahí estaba mi correo con mi nombre, mi firma, mi forma de escribir. No era un hola cualquiera. Tenía mis muletillas, tenía esa manera mía de poner puntos donde otros ponen comas. Tenía hasta una falta de ortografía que suelo cometer cuando escribo rápido, como si alguien me hubiera estudiado desde adentro. Me sudaron las manos. Le dije que no lo había escrito. Él se molestó un poco, no por el cambio, sino por la sensación de que yo estaba jugando. Me soltó una frase que me dejó frío. Ya te has estado haciendo el chistoso con todos hoy. Nada más no me vayas a salir con que no fuiste tú también lo del estacionamiento. ¿Qué del estacionamiento? De que te pasaste a la fuerza, te vio el de seguridad, traías prisa, dijiste. Sentí una punzada en el estómago, como si algo se acomodara en un lugar que no quería. Esa tarde trabajé como pude, pero mi cabeza estaba en otro lado. Cada que alguien se reía en el pasillo, yo pensaba que se reían de mí. Cada que mi celular vibraba, sentía que era una notificación del mundo diciéndome algo que no quería leer. Salí temprano por primera vez en mucho tiempo. Me subí al coche con la necesidad urgente de llegar a casa, de encerrarme, de ponerme algo en la tele y comprobar que yo era yo. En el semáforo de una avenida grande, me llegó un mensaje de mi mamá. Ya me dijo tu tía que pasaste a verla. Gracias por el regalo, mijo. Me quedé viendo la pantalla como si fuera un idioma que se me olvidó de golpe. No había visto a mi tía en semanas. No le había comprado nada, no tenía tiempo ni ganas. Lo que me dio más miedo no fue el mensaje, fue lo fácil que parecía todo. Como si fuera normal que yo estuviera en dos lugares, como si mi vida ya tuviera un segundo hilo caminando al lado del mío. Le marqué a mi mamá. Sonó, y contestó, mijo, qué detalle el tuyo. Dijo contenta, qué bonita la pulsera, hasta se emocionó. ¿Qué pulsera, ama? Pues la que le llevaste, no te hagas. ¿A poco ya se te olvidó? ¿A qué hora la vi? En la tarde, como eso de, después de comer. Llegaste rápido. Te sentaste tantito y te fuiste. Dijiste que tenías prisa. La palabra se repitió como un eco. Prisa. Colgué con una excusa tonta, porque ya no podía sostener la conversación sin que se me quebrara la voz. Me orillé en un estacionamiento y me quedé respirando hondo con la frente pegada al volante. Pensé en todo lo que podía explicar aquello. Hackeo. Alguien usando mi correo. Una broma enfermiza. Un malentendido. Un imitador. Cualquier cosa menos la opción que se me estaba asomando, esa que siempre suena a cuento de terror hasta que te toca. Un doppelganger. No quería decir la palabra, pero ahí estaba, como si nombrarla la hiciera más real esa noche, antes de subir a mi departamento. Me quedé un minuto frente a la puerta con la llave en la mano, escuchando. No se oía nada. Solo el aire acondicionado del pasillo, el zumbido de las lámparas y un silencio que parecía demasiado consciente.
Abrí, entré, prendí la luz. Todo estaba normal, pero normal de esa forma que te inquieta. Como si alguien hubiera acomodado las cosas justo para que no sospecharas. Olía mi jabón, estaba mi mochila donde siempre, estaban mis zapatos en su lugar. Fui directo a la sala y vi algo mínimo, algo estúpido, pero que me apretó la garganta. Había una taza en la mesa, yo había dejado la cocina limpia esa mañana. Yo no dejo tazas en la sala, me acerqué despacio. La taza tenía café seco en el fondo y un rastro de labial en el borde. Yo no uso labial. Sentí un latigazo de pánico, no porque alguien hubiera entrado, eso ya era grave, sino por la intimidad del gesto. Alguien había estado ahí, cómodo, como en casa. Saqué el celular y revisé la cámara del pasillo. Había instalado unas hace meses de esas baratas, nomás por tranquilidad. No siempre servía bien, pero guardaba clips cuando detectaba movimiento. Busqué. Ahí estaba el video. En la pantalla vi el pasillo, mi puerta, la misma luz amarilla, y me vi a mí. Era yo, pero caminaba distinto. No era un detalle claro, era algo sutil. Mi cuerpo se movía con una seguridad que yo no sentía ni en mis mejores días. Se paró frente a mi puerta, metió la llave, entró, y antes de cerrar se detuvo, volteó directo hacia la cámara y sonrió. No fue una sonrisa grande, fue una sonrisa pequeña, exacta. Como si supiera que yo estaría viendo eso después, como si me estuviera dejando una nota sin papel. Me temblaron las manos, apagué el celular como si quemara. Me quedé parado en medio de mi sala, escuchando el ruido de mi propia sangre en los oídos. En ese momento entendí algo con una claridad horrible. No era que alguien me estuviera robando la vida desde afuera, era alguien que ya tenía acceso. Alguien que ya era aceptado por mi mundo, porque tenía mi cara. Me fui a la habitación y cerré la puerta con seguro. Por ridículo que fuera, y me quedé sentado en la cama con las luces prendidas. No dormí. Cada vez que el edificio tronaba, yo me imaginaba una llave girando, un paso en el pasillo, mi nombre dicho con la voz equivocada. Al día siguiente hice lo que cualquiera haría cuando se queda sin idea. Me quise convencer de que había una explicación lógica. Me fui al trabajo y actué como si todo fuera normal, tratando de observar sin levantar sospechas. Si alguien me decía "te vi", yo preguntaba detalles. Si alguien mencionaba una conversación, yo preguntaba el lugar. Fui armando un mapa de mis apariciones como quien arma un rompecabezas con piezas de otra caja. Y algo se repetía. Siempre era cerca, nunca lejos. Siempre en horarios donde yo estaba ocupado, distraído, con la cabeza en otra cosa, como si el doble eligiera mis momentos más vulnerables esa tarde. De regreso a casa, me estacioné frente al edificio y me quedé un rato dentro del coche mirando mi propia puerta desde abajo. Había decidido algo que me parecía absurdo y al mismo tiempo irritable. Iba a esperarlo. Me subí sin hacer ruido, como si eso sirviera. Entré a mi departamento. Apagué todas las luces y me quedé en la cocina con un vaso de agua, temblando. No soy una persona valiente. No lo digo para verme humilde. Lo digo porque la valentía esa noche era una camisa que me quedaba grande. Pasó un rato largo. Yo escuchaba hasta el refrigerador respirar y entonces la cerradura. El sonido fue suave, confiado. No hubo forcejeo, no hubo duda. Una llave que entra con certeza, se me heló la espalda, la puerta se abrió. Entró alguien. Yo me quedé inmóvil en la oscuridad con la garganta apretada, tratando de que mi respiración no delatara mi presencia. Él caminó hacia la sala, prendió una luz pequeña y lo vi de perfil. Era yo. No era alguien parecido, era mi cara, mi pelo, mis manos, mis movimientos, mis manos, carajo. Hasta la forma en que se acomodó la manga de la camisa, ese gesto mío que hago cuando estoy incómodo. Solo que en él no se veía incómodo, se veía en control. Se quedó un segundo mirando alrededor como quien revisa que todo esté donde lo dejó. Luego habló, como si supiera que yo estaba ahí.
como si el escondite fuera un teatro para los dos. Ya te tardaste mucho en entender. Mi voz, la misma, pero con una tranquilidad que me dio asco. Yo salí de la cocina sin pensar, impulsado por el miedo y por una rabia rara, como si me hubieran tocado un territorio que nadie debería tocar. Me paré en la entrada de la sala con el corazón golpeándome el pecho. Él volteó despacio, sin sorpresa. Y ahí, frente a frente, fue cuando mi cerebro casi se rompe, porque no era como mirarte en un espejo te obedece. Un espejo no tiene intención, esto tenía intención. Me miró como si yo fuera el problema. ¿Quién eres? Dije, y mi voz se escuchó como una pregunta de niño. Él sonrió apenas, la misma sonrisa del video. Soy el que sí puede. Sentí una náusea rápida, brutal. ¿Qué quieres? Lo que ya tienes, respondió. Pero bien hecho. Yo di un paso hacia él y él no retrocedió. Se quedó firme, como si el cuerpo le perteneciera más a él que a mí. Estás confundiendo a todos, dije. Ellos no están confundidos, respondió. Ellos me creen. Esa frase me atravesó. En mi cabeza pasaron escenas que no había vivido, pero que ahora entendía. Mi mamá agradeciendo un regalo, mi tía emocionada. Mi jefe pensando que yo era chistoso. La gente adaptándose al doble como si la realidad fuera una hoja flexible. ¿Por qué? Pregunté, sin saber ni qué estaba preguntando. Él me miró de arriba abajo como si evaluara algo. Porque tú siempre dudas, dijo. Porque tú pides perdón por existir. Yo no. Se acercó un poco, lo suficiente para que yo viera mi propia cara a centímetros, pero con una mirada que no era mía. Sus ojos eran normales, eso fue lo más perturbador. No había negro sobrenatural ni brillo extraño. Eran ojos humanos, pero vacíos de mí. Ya probé, continuó. Y funciona. Tu mundo abre la puerta sin revisar quién entra. Yo sentí que me iba a desmayar, no por miedo a que me pegara, sino por la idea de que mi vida podía seguir sin mí. En un impulso desesperado, saqué el celular y apunté la cámara hacia él, como si grabar fuera una forma de defenderme. Te voy a grabar, dije, y se me quebró la voz. Voy a enseñarle a todos. Él soltó una risa corta. ¿Y qué les vas a decir? Me preguntó. ¿Qué eres tú? Porque sí soy tu cara, tu voz, tu forma. Si les muestras esto, solo van a pensar que estás loco. Me quedé paralizado. Y ahí, en ese segundo, entendí que no podía ganarle con pruebas. No podía ganarle con lógica. Ese era su terreno. Entonces hice lo único que se me ocurrió, algo torpe y humano. Corrí hacia la puerta sin dignidad, sin plan. Abrí y me eché al pasillo como si el edificio entero fuera un refugio. Escuché pasos detrás de mí, pero no eran apresurados. Eran tranquilos, como si me estuviera dejando ir. Bajé las escaleras de 2 en 2. Casi me caigo. Salí a la calle y me metí al coche con las manos temblando. Arranqué sin pensar a dónde, solo lejos. Manejé hasta una tienda abierta, con gente, con ruido, con cámaras. Me estacioné bajo una lámpara que me quemaba los ojos de lo blanca. Me bajé y respiré como si hubiera salido del agua y ahí, con el corazón todavía descontrolado, revisé el celular. Tenía una notificación, un mensaje nuevo de mi propio número. Lo abrí. Era una nota de voz. La reproduje con el volumen bajito por puro instinto, como si pudiera contagiarme, y escuché mi voz decir, suave, paciente, sin prisa. Gracias por salir.
gusta ensuciar la casa. No te preocupes, no te voy a seguir hoy. Solo quería que supieras algo. Pausa breve, como si sonriera. Ya te reemplacé en las cosas que importan, lo demás es tiempo. Se me secó la boca, la nota de voz terminó con un sonido mínimo, como una respiración cerca del micrófono, demasiado cerca, y luego silencio. Me quedé mirando la pantalla con la sensación de que el mundo acababa de inclinarse unos grados y que nadie más lo notó. Esa noche no me pasó nada. Volví a casa tarde. Subí con un vecino para no ir solo y me cerré con todas las luces prendidas. Pasaron los días y por fuera todo siguió normal. Nadie me acusó, nadie me confrontó, nadie me preguntó por qué andaba raro. Eso fue lo más inquietante, porque a veces, cuando alguien me saluda con demasiada confianza, cuando me dice que bueno, que ya estás mejor, cuando me agradece por algo que yo no hice, yo no sé si me están hablando a mí o a la versión de mí que ya conocieron. Y desde aquella noche hay un detalle que no puedo explicar. Yo cambié la cerradura 2 veces. Puse otra cámara. Puse seguro extra. Dejé luces con temporizador. Aún así, de vez en cuando encuentro la taza en la sala con el café seco al fondo y en el borde una marca, como de una sonrisa que no fue mía. Y hasta aquí llega la historia de hoy. Si te gustó, te invito a suscribirte a Ecos de Sombras para no perderte ninguna leyenda, ningún susurro y ninguna noche en la que el miedo se quede contigo. Ahora quiero leerte. ¿Qué leyenda o historia de terror quieres escuchar después? Déjamelo en los comentarios y cuéntame también si te gustaría que sea de tu ciudad, de una carretera, de un bosque o de algún lugar que te dé escalofríos con solo pensarlo. Si esta historia te atrapó, apóyame con un comentario, compártela con alguien que al igual que a nosotros le encanten los relatos de misterio, terror o leyendas. Nos escuchamos en el próximo relato. Aquí, en Ecos de Sombras.